quería hacer el servicio militar. Algo increíble que todo el mundo no lo quería hacer. Me fui a hacer la revisación a Toay y después me incorporé aquí en General Pico. Yo en ese momento jugaba al fútbol en el Club Esportivo Independiente, así que bueno, hice un servicio militar medio light porque salía a entrenar 2 o 3 veces a la semana y el fin de semana me iban a buscar para ir a jugar, así que ingresé en mayo y me dieron la primera baja en diciembre, así que fue muy poquito. Una experiencia que quería tenerla nada más y por suerte fue poco tiempo, así que pasó. Y después volví a trabajar. Nos juntábamos, a veces nos juntábamos en las casas. En aquel tiempo le llamaban a hacer un asalto, cada quien llevaba algo y se juntaba. Y se escuchaba música y se bailaba y se socializaba de esa manera. Nos juntábamos y nos reuníamos igual, ¿sí? Confieso que yo no era muy, digamos, a ver si encuentro el verbo correcto, no era muy afecta a ese tipo de encuentros, era muy casera. A mí siempre me gustó mucho leer y escribir. Eso es lo que a mí más me encantaba, leer y escribir. Y estudiaba. Mi papá siempre decía, estudien porque les pueden robar en la vida, les pueden robar todo lo material e incluso les pueden robar hasta la libertad, pero nunca les van a robar lo que ustedes aprendieron. Y como jóvenes éramos jóvenes normales, pero no nos masificábamos. Eso siempre también fue una enseñanza y fue textual de mi papá y no fue implícita, fue explícita. No se masifiquen, no fumen porque todos fuman. No tengan un novio porque todas tienen un novio. ¿Te gusta fumar? Bueno, es tu decisión. Pero la moda no siempre es lo que te va a convenir. Entonces, antes de tomar acción, de hacer algo en tu vida, pensá en qué te beneficia y en qué te perjudica. Y entonces eso fue lo que siempre manejé. Bueno, era muy diferente a lo que es hoy, no existía el teléfono, en aquellos momentos era frente a frente, ¿no es cierto? Y nosotros en aquellos tiempos, bueno, se manejaban mucho los bailes populares, ¿no es cierto?, donde íbamos a sacar a bailar y se sacaba cabeceando. Pero en aquella época también yo viví una época que fue la época de los militares, donde no había tanta cantidad de cosas ni oportunidades para diversión. Así que estábamos medio más encerraditos, más encasillados en lo que teníamos en nuestra ciudad. Así que, bueno, llegó el momento y a los 23 años me casé. Casi 24 tenía, sí, y a los 2 años tuve mi primera hija. Tengo 3 hijos. Cambió, cuando cambiamos de época, empezó la gran revolución y empezamos las pibas minifalda, colores en el pelo, en la ropa, los chicos usaban otro tipo de ropa, pelo largo, barba, bigote, la cosa cambió muchísimo. Hubo un clic muy grande, increíble, el que lo vivió se tiene que acordar, pero bueno, sí, realmente fue un cambio importantísimo en la forma de vida. Empecé en Quemú la carrera de agronomía, pero más para lo contable. Fue hermoso, fue una experiencia muy linda, pero bueno, no resultó tampoco para mí y ahí yo empecé a decir que me quería independizar un poco más, entonces empecé a vender en mi casa comida que lo venía arrastrando de muchos años. Y empecé con budines, tortas, materas, le vendía despensas, hasta que en el verano surge de un local. Y ahí fue cuando tuve mi primer local. Yo termino el secundario
y empiezo a estudiar. No trabajé nunca de nada, no tuve un trabajo en el que diga tengo experiencia trabajando, menos gastronómica, y me tiré a la pileta y con miedos, porque no sabía cómo iba a resultar, y por suerte resultó muy bien, así que estoy más que agradecida. Y eso resultó porque, bueno, mi mamá cuando yo era chica hacía desayunos artesanales y yo ya ahí venía, a mí me gusta mucho lo que es la organización y cocinar y verla a ella, yo la ayudaba, y además de que me gusta mucho lo dulce. Entonces al gustarme mucho lo dulce y que las juntadas siempre eran en mi casa, cocinaba todo yo. Y entonces los conejillos de India siempre fueron mis amigos y mi familia. Y es algo que nació, no estudié nada al respecto de eso. Bueno, sí, con muchos amigos del barrio, como te decía, del barrio Ranqueles, algunos del colegio, otros ya conociendo gente de mi edad en el ámbito laboral, pero sí, era más del club, mucha gente del club. Yo estuve siempre vinculado más al Club Cultural Argentino, que es un club que queda cerca de mi casa de barrio. La verdad que son lugares de encuentro para jóvenes y que ahí era el momento de sociabilizar. Quizás estaba empezando esto de las redes, no con el empuje que tienen ahora, pero ya había otra cierta comunicación. Pero bueno, ya a esa edad, 22, 23, 24, teníamos celulares, pero era como para decir, bueno, un llamado, un mensajito, no para estar en comunicación constante como están ahora. Y se pierde un poco, te lo abro desde de lo personal, que con amigos estás en contacto en el diario charlando, pero no lo ves quizás en 10, 15 días. Y antes no pasaba. Yo creo que ahora a la juventud le debe estar pasando medianamente lo mismo a los que ya están terminando el colegio. Los que están en el colegio se siguen viendo, frecuentando, pero los que terminan y por ahí estaban en la misma situación que yo en ese momento, es más distinto. A mí siempre me gustó enfermería. Y entonces un día me dice mi esposo, ahora que tenés los chicos grandes, ¿por qué no te vas a estudiar enfermería? Pero tenía que repartirlo porque eran... Así que esperé que los dos mayores terminaran el secundario y se fueron a Santa Rosa a estudiar, y entonces decidí irme. Pero el más chico no quiso irse, se quiso quedar con el papá porque estaba terminando la escuela primaria. Y así transcurrió ese año, lo hice en Santa Rosa, estaba con mis dos hijos más grandes en la casa de mi mamá, y terminé. Y en el año que estaba estudiando se jubiló una señora enfermera acá, así que agarré enseguida el cargo. Y entré a la Marina en la isla Martín García. Y ahí, bueno, por eso yo a veces pienso los conscriptos de ahora, que los tratan con tanta amabilidad, una seda. En esa época era impresionante cómo nos bailaban, y éramos chicos. Entramos 1200 y quedamos 200 nada más. Me costó un poquito. El primer tiempo todo es lindo porque recién te casás, que vas paseando a la casa de un cuñado, de otro, pero después cuando ya vinieron los chicos sí me costó un poco porque mi marido en ese tiempo se iba al campo a trabajar y me quedaba mucho sola durante toda la semana. Bueno, después ya cuando los chicos empezaron en la escuela no, porque era otra actividad, que llevarlos a la escuela, que ir a esperarlos, y todos medio seguiditos eran. Sí. Pero sí me costó un poco el tiempo. Yo estoy acostumbrada a estar en Santa Rosa, en la casa de mis viejos, sí, me costó mucho. En ese tiempo no eran los pañales descartables, eran pañales para lavar lo que teníamos. Yo me acuerdo que yo iba a la tienda Gabriel, compraba la tele y mi mamá me hacía los pañales. Pero eran otras épocas. Bueno, uno tenía más trabajo, también tenía para lavar, planchar, ordenar. Ahora no se plancha, no se lava a mano ni nada. Pero sí, fueron y épocas difíciles también. Nosotros éramos 5 con un solo sueldo. Después mi esposo entró a trabajar acá con los Álvarez en la planta de Silo, y ahí sí, estuvo hasta que falleció, hasta que se jubiló él trabajando con ellos.
Pero sí costaba mucho. Ahora tienen todas las comodidades. No estudian porque no quieren. Las mamás se quejan, pero tienen todo descartable, todo mucho más fácil. Pero son lindas épocas. Y la conocí en un baile, porque antes los bailes eran en González Catán, fue, en la Ruta 3. Los bailes eran muy familiares, no eran cosas cerradas, sino que había un tapial nomás, ¿viste? Y adentro era el baile, y ahí la conocí. Y bueno, eh, para irla a ver, después era muy jodido, porque yo tenía que viajar 2 horas, vivía en Villa Celina yo. Y tenía que ver los turnos que tenía en laboratorio para ir a verla. Cuando pedí la mano de ella, por ejemplo, yo tuve que pedir la mano para noviar, ¿viste? Porque no es que como ahora que se te instalan en tu casa los pibes, ¿viste? Y duermen encima en tu casa. No, antes no. Tenía que, y mi suegro me dijo, usted puede venir a verla tal día y tal día, ¿viste? Y no te quedabas a dormir, tenía que irte, ¿viste? Era muy distinto. Y si salía, por ejemplo, un día le digo, vamos a ver Historia de Bionay, que vos sabés lo que es en el Luna Park, patinaje sobre el hielo, todo eso. Pero tuve ya a mi suegra. Y, y bueno, y después llevarla a comer y después llevarla a la casa y de la casa yo me tenía que volver después, ¿viste? Así era todo antes, ¿no? Y bueno, nada, yo, como vos decís, fui mamá muy joven, yo terminé el secundario con 2 de mis nenes, entonces era pensar también en ellos. Gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mi familia en cuanto siempre incentivaban que terminara, lo terminé. Y nada, era una sensación súper linda, muy importante, porque también es una parte que uno le devuelve a los padres, decir, bueno, terminamos el secundario y en mi parte yo sentía eso, de que yo tenía que devolverle algo a mis papás y era terminar el secundario. Así que por eso lo hice y hoy en día estoy muy agradecida a ellos por el incentivo que de atrás, ¿no? Que incentivaban de que sí, que terminara, así que muy feliz por eso. Terminé el secundario, fui ama de casa por mucho tiempo, hasta que un día decidí independizarme, y bueno, y me animé a esto, que es lo que pastelería, que es lo que me gusta, porque nada, pensaba que no podía estudiar tampoco con mis nenes, entonces llegó, algo tengo que hacer. Y bueno, y sí, a su vez también tuve conocimientos de muchos cursos, me tomé el trabajo de irme a Bahía, todos los meses viajábamos con mi papá, él me esperaba 7 u 8 horas afuera y poder tener conocimientos de otros productos, de otras materias, digamos, que uno no conocía. Entonces, así fue el conocimiento que fui tomando de todo lo que es pastelería y repostería. Hay mucho, o sea, estas son como peleas que tenemos con muchos amigos o discusiones que hay gente que dice que el pueblo que tiene que salir del pueblo para crecer, y yo creo que se puede crecer en todos lados, poder ser, qué sé yo, grande o crecer o formar tu familia y el pueblo sí. Lo que sí hay que diferenciar para mí lo que vos querés. O sea, el pueblo te da tranquilidad, te da seguridad, te da un montón de cosas, y la ciudad te da otro montón de cosas que vos tenés que elegir cuál de las dos siento yo que querés. Mira, eso no te conté que era parte importante de mi vida. Yo todos los jueves como un asado con mis amigos. Somos un grupo que son chicos de Santa Rosa y de acá. La mayoría de los chicos que se van del pueblo tienen la familia acá y les gusta venir a los fines de semana, y entonces terminamos haciendo algo. Porque también, esto no te conté eso, que canto también. Ando por muchos lugares con mis amigos, después también juego al fútbol, y entonces viajás entre pueblos, conocés, salimos al boliche. Una
acuarela esperando verde pintar el sol. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. El colegio era todos los días. Lloviera o no lloviera, había que ir en sulky, 4 legos a la escuela y había que ir. Lloviera porque la maestra no faltaba nunca. La verdad es esa, o iba a caballo, o iba en sulky, porque la maestra en aquel entonces, las escuelas de campo eran muy pocas las que tenían, así que vivía con algún colón o algo, cerca de la escuela, o a veces funcionaban en la misma casa. Yo pude hacer hasta 6º grado, 7º en ese entonces. No pude estudiar porque sí o sí trabajábamos de empleadas domésticas, éramos 9 hermanos, así que sí o sí teníamos que ayudar. No pude hacer un secundario. Era doble jornada hasta las 4 de la tarde, donde nos daban todo, una merienda, un almuerzo, una merienda. Bueno, nada, después trabajando. Arrepentido de no haber seguido un secundario, obviamente que nos costó a todos en mi casa. Fueron muy poquitos los hermanos que pudieron seguir estudiando. Ya te digo, éramos 9 hermanos. Mi padre era un jornalero y mi madre era una modista. Así que el dinero en sí no alcanzaba para estudiar, porque no teníamos escuelas en Toay. Había que viajar sí o sí a Santa Rosa. Y costaba un montón. Pero bueno, no tuve la oportunidad de estudiar. Tampoco se me dio después cuando nacieron mis hijas. ¿Viste? Me dediqué más que nada al hogar y a criar mis hijas. Yo en mi caso siempre fui como un pájaro loco. Me gustaba salir. Y bueno, me iba a caballo, siempre me movía a caballo. Por más que, porque el auto que estuviera a disposición para moverse, pero estaba ahí. Yo voy y vengo a caballo, no se pincha la cubierta, le decía a mi padre, a mi tío que era el socio de mi padre, yo me voy a jugar al fútbol. Después del fútbol, el baile. Y a veces eran las 3, las 4 de la mañana y volvía para casa porque eso era sagrado. Por más que fuera mi padre y mi tío, tenía que estar el día ahí a trabajar, jugando al fútbol y los bailes, acá en La Araña. La Araña, bueno, ahí nos conocimos porque tampoco estábamos tan distantes. Así que bueno, formamos ya el noviazgo y después del noviazgo nos casamos y teníamos los primeros chiquitos, la primera hija, que siempre estuvimos con nuestros padres, o sea, papá y mamá, porque teníamos que ayudar al capital. Era la manera, mi padre venía de tener un infarto, no podía mayormente desempeñarse mucho, así que había que trabajar y producir, y tenía los otros hermanos más chicos que estaban estudiando en Santa Rosa y había que, bueno, así que estábamos con mi señora y después empezaron la escuela los chiquitos y bueno, cuando salió eso de que se hacían las casas acá en Toay, nos anotamos y en el primer sorteo pudimos salir, que esta casa que tenemos es sorteado o beneficiado, así que ya mi señora vino de lunes a viernes acá y de viernes a domingo la noche a ayudar al campo. A los 16 obviamente empezamos a salir, donde me conocí ya con hoy mi marido, hasta hoy mi marido. Íbamos a los bailes, nos divertíamos en los bailes. Era muy sana la juventud de antes, era muy sana. Pero nada, me casé a los 20, de los cuales, bueno, tengo 4 hijas. Bueno, nada, hasta ahora todo está divino. Y 6 nietos. Anduvimos 3 años y medio de novio, decidimos casarnos. Me fui a vivir a Santa Rosa, porque obviamente alquilamos, hasta que decidimos venirnos a Toay para que nos dieran una hermosa casa, que hasta hoy estoy aquí. En el año 82 nos dieron la casita. Acá en Toay muchas veces por ahí vamos a tomar mate los domingos a la plaza, que está muy lindo.
Para jóvenes, por ahí es salir a comer algo, pero la mayoría de las veces vamos a Santa Rosa, porque acá no hay boliches para salir, y bueno, salimos allá. Nos juntamos todos en una casa, acá en Toay, y nos vamos todos juntos para Santa Rosa a salir. Puedo decir que las amigas de toda la vida de acá siguen estando, también las del club, porque yo mayor parte y tiempo de mi vida lo paso en el club con mi gente, y también mis compañeros con los que estudiaba, que éramos todos de La Pampa y de pueblos cerquita de General Pico, o la mayoría eran de ahí, así que nos conocíamos básicamente todos. Yo también con el deporte he viajado mucho a otros pueblos, entonces algunos los conocíamos, otros no, otros daba la casualidad que hacíamos el mismo deporte, o de alguna manera siempre en La Pampa te conoces. Y estuvimos en una relación de 5 años, 6, y hasta que llegó de sorpresa, no lo esperábamos, no es que lo buscábamos, y llegó la nena. Y la verdad que la nena te cambia muchísimo. Está bien, no en la situación que la esperábamos tener, porque ella estudiando, yo sin trabajo, y se complicó medio. Y recibimos ayuda de todos lados, de mi familia, de la familia de ella, la verdad que agradecido con eso siempre, que están en todas. Pero si no fuera por eso, estaría difícil. La verdad que yo a lo primero no caía, era como que, vamos a ser papá, no sentía nada. Después, bueno, sí, cuando fueron pasando el tiempo, que le ibas a ver creciendo la panza y eso, ahí ya iba agarrando otros sentimientos. Y en el momento que tuvimos la nena, te cambia la cabeza totalmente. Formarte una familia es otra cosa. Te cambia totalmente en todo, en lo que pensás, en lo que sentís, en todo.